Desde representaciones de Zapata homosexual hasta manifestaciones en el Palacio de Bellas Artes, para el arte subversivo es importante desafiar las convenciones sociales y el poder político de su entorno, con la finalidad de generar cambios positivos, conseguir una sociedad más justa y generar conversaciones sobre el uso del poder, además de buscar la movilización de espacios públicos y micropolíticos. Las propuestas del arte subversivo se expresan en distintas manifestaciones artísticas. Las más relevantes son las artes plásticas y gráficas. En la actualidad, la escena mexicana está representada por artistas como Summer, que mediante sus grabados deja constancia de la inseguridad que se vive en el país. También el artista Fabián Chaires, en su última exposición, resignifica el imaginario colectivo que existe en México, mezclando la identidad cultural con el homoerotismo. La Avenida del Señor de Chaires, que se encuentra en la Academia de San Carlos, ha levantado polémica por su contenido. Gracias a estos movimientos, los recintos en los que se expone este tipo de arte en México han ido en aumento, pero esto no deja de lado la polarización que causan en la población mexicana. Ya Luis y Gerardo nos presentan el trabajo de Fabián Chaires, quien ha estado en la conversación los últimos días, sobre todo en redes sociales, y es que ha generado bastantes preguntas sobre cómo podemos abordar el arte, y es por ello que aquí en Trending queremos hablar de este tema, como siempre con las tendencias de jóvenes para jóvenes, y esto nos ha llevado incluso a hacernos algunas preguntas bastante filosóficas, Beto, sobre qué es o no es arte, cómo podemos entenderlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ren, qué gusto saludarte y por supuesto ya empezar este nuevo programa. Como dices, la exposición de este artista Fabián Chaires ha generado mucha conversación y muchas personas en redes reaccionando diciendo eso no es arte, porque eso está en un museo, si eso no es ofensivo. Y entonces justamente por eso queremos entonces enfrascarnos en el arte y el arte subversivo, este arte que como que te reta, como que presenta tal vez una denuncia o algo que incomoda. Muchas veces ese es pues sí, el punto de estas manifestaciones artísticas. Y entonces para tener esta conversación nos da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado de hoy que se conecta a distancia. Él es Av, pero lo conocen mejor ustedes como @quemuseo en TikTok, en Instagram y en YouTube. Cerca de 1 millón de seguidores en TikTok, más de 1 millón de suscriptores en YouTube. Y pues un especialista en estas manifestaciones artísticas y por supuesto en este lenguaje juvenil a través de las redes sociales. Ab, qué gusto poder saludarte, qué bueno que te puedas conectar con nosotros para hablar pues de algo tan complejo como el arte subversivo y como estas reacciones que nos genera. ¿Cómo estás, Ab? Bienvenido. Bien, muchas gracias y al contrario, el gusto es mío. Para mí es un enorme honor estar aquí con ustedes. Para iniciar, Ab, es una pregunta tal vez demasiado fuerte y de demasiada responsabilidad para ti como nuestro invitado experto, pero nos gustaría primero empezar como definiendo qué es el arte. O sea, al final de cuentas, insisto, muchos comentarios de es que esto no es arte y más allá de esta exposición en general escuchamos esto no es música, esto no es arte. Entonces, ¿qué es lo que es el arte? O sea, ¿qué hace a una pieza de arte? ¿Qué lo define? ¿Cuáles son algunos de los elementos para poder decir esto pertenece a alguna de las disciplinas artísticas? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, definir el arte ha sido una actividad que nos ha perseguido como humanos durante muchísimos años. Llevamos siglos tratando de llegar a un consenso y sobre todo que este también abarque las distintas disciplinas que con el paso del tiempo vamos creando, porque pues evidentemente mientras pasa el tiempo inventamos nuevas formas de crear arte. No creo que haya una sola manera de poder definir lo que es o lo que no es arte, pero sí hay algunos puntos que juegan un papel bastante dinámico al momento de tomar una decisión o al momento de tomar un partido. Por ejemplo, la habilidad y la técnica, la expresión y contenido, la originalidad tanto en forma como en fondo, perdón, el uso de los materiales, si se puede producir o no en masa, la intención del artista, la autoridad del mundo del arte, a veces incluso la utilidad que tiene ese algo que estamos evaluando, y todos estos tienen como les comentaba, una importancia dinámica, ¿no? O sea, a veces uno prepondera sobre otro y esto también varía con respecto a los contextos tanto sociales como económicos, geográficos, Claro. políticos. Es decir, no creo que haya una manera en general, ¿no? De poder conceptualizar lo que el arte es si no lo ponemos en su contexto. Entonces, ese es el primer reto con el que nos encontramos, ¿no? Si tuviera yo que dar una aproximación, yo diría que es un medio de expresión
a través del cual, pues de alguna manera comunicamos una idea, un sentimiento, una acción, un algo, ¿no? Y ya esto se va adecuando a los contextos en los que estamos evaluando el arte o no arte que estamos por apreciar. Ya nos mencionas estas como particularidades que nos podrían ayudar a determinar una obra de arte. En ese sentido, ahora entrando específicamente al tema de arte subversivo, ¿qué particularidad tiene? Muchas veces escuchamos que debe incitar al diálogo, que a lo mejor es de protesta, solamente de incomodidad. ¿Cómo podemos, digamos, identificar este arte subversivo? Mira, subversivo es todo aquello que de alguna manera se presenta como un desafío o un reto ante un orden. Este orden puede tener varias dimensiones. Puede ser político, económico, social, incluso puede ser geográfico, Claro. etcétera. La particularidad de lo subversivo es que va contra un orden. Entonces, esto evidentemente pues también se puede como aplicar a distintos contextos dependiendo de cuál es de qué es lo que estemos hablando. Pero en general, la particularidad del arte subversivo es eso, que se levanta como un contraste ante cierto orden. Y pues justamente eso es parte de por qué estamos recogiendo esta conversación, Ren. Al final de cuentas, esta exposición de la Avenida del Señor irrumpe un poco con ese orden católico, ¿no? Al final de cuentas sabemos que México es una sociedad fuertemente arraigada al catolicismo, entonces eso es un poco parte de por qué ha generado estas reacciones de crítica, de rechazo, inclusive de cuestionamiento de por qué lo tienen en un museo. Entonces, de entrada, podríamos definir que ese es un ejemplo muy claro de arte subversivo, ¿no? Por ejemplo, y fíjate que, bueno, tú mencionas el ejemplo, vamos a decir, más evidente, ¿no? De aquello a lo que es subversivo el arte, en este caso de Fabián Chaires, su trabajo, pero creo que hay una dimensión más que para mí es la más fuerte, que es la social. Lejos de ser algo subversivo contra una idea religiosa, es esta subversión ante la idea social de que la práctica religiosa es intocable, ¿no? Entonces, no es como tal una crítica en específico a la religión. Espero que podamos platicar ya de esto un poquito más adelante, pero en general yo diría que la dimensión que más se vio vulnerada u ofendida fue la social, ¿no? Porque pues justamente va contra el orden de que lo religioso es intocable, ¿no? Está exento de críticas. Entonces, esto es importante al momento de ver, de apreciar una obra de arte, ¿no? ¿Qué tantos temas se tocan en un solo trabajo? También mencionas una palabra bastante particular, y era algo que Beto y yo ya mencionábamos al inicio del programa, que era esta parte de lo social. O sea, ¿qué tanto este grupo de una sociedad podemos determinar qué es o no el arte? Aquí te preguntaríamos, ¿quién determina qué pertenece o no a un museo o qué es digno o no de ser expuesto? O sea, ¿cómo podemos saber que yo puedo decir que algo es o no arte? Ujú. Mira, el que se expone en un museo es una decisión que involucra a diferentes eslabones en una cadena de esta institución. Por lo general, tienen que ver mucho la curaduría y la dirección del museo. La dirección del museo tiene, de hecho, la última palabra. O sea, la dirección del museo es la que te va a decir, esto no pasa porque no me gustó, o esto sí pasa, pero se tienen que esperar porque antes quiero meter esta cosa, etcétera, etcétera. Entonces, es un diálogo constante entre las diferentes autoridades o personalidades que conviven en un museo. A veces también depende mucho de si el museo es público o privado, porque a veces cuando es privado, por ejemplo, recibe estos estímulos, ¿no? Externos y que de alguna forma también pueden influenciar la decisión. Y cuando es público, pues también se puede ver de alguna manera mermada por la ideología preponderante en el gobierno en turno, o etcétera. O sea, hay muchos factores que de alguna manera juegan en la decisión del qué se va a exponer. Pero el que consideramos como arte o no, pues también depende mucho de la naturaleza, por ejemplo, del museo. Si es un museo de ciencias, realmente no influye mucho en la decisión de si algo es arte o no, ya que lo estamos viendo como un aprendizaje meramente científico y tendemos a separar ambas cosas. Pero si es un museo de artes, bueno, el museo como un actor importante en el mundo del arte básicamente también es alguien que involucra un tema dentro de la discusión de qué es arte o no. Entonces, hay una teoría, de hecho, que le llamamos institucionalismo, que básicamente te dice que siempre que algo, una autoridad, ¿no? del mundo del arte, decida meter un tema de conversación o una obra, un trabajo en particular dentro del diálogo del arte, básicamente ya estamos incluyéndolo en el tema del arte. Entonces,
si se expone en un museo de arte, a veces, nos gusta o no, pues prácticamente ya se está reconociendo cierta legitimidad dentro del mundo del arte. Y que también tenemos bastantes dudas, ¿no, Beto? Sobre si solamente podemos denominar arte aquello que está dentro de un museo, porque por supuesto históricamente han surgido muchas otras expresiones que vienen desde la calle, desde comunidades, incluso por supuesto desde los jóvenes. Es un poco de lo que queremos hablar a regresar de la siguiente pausa, así que no se vayan a ninguna parte porque ya volvemos para seguir hablando de arte subversivo aquí en Trending. Las calles, los camiones, el metro y otros lugares por los que transitas a diario están repletos de diferentes tipos de arte. Desde los grafitis, que históricamente han estado en la conversación de ser o no una expresión artística, hasta aquella música que habla sobre problemáticas que más le preocupan a la sociedad joven. Durante distintas movilizaciones que se realizan a lo largo del año, como lo son el 8M, el 2 de octubre, en busca de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, o incluso la marcha del orgullo LGBTQ+, puedes encontrar distintos tipos de expresiones, como performance, que buscan plasmar el sentir del grupo social que encabeza dicha marcha. En estos movimientos también existen diversos grupos que prefieren realizar otro tipo de arte, por ejemplo, esculturas callejeras como los antimonumentos que existen en Paseo de la Reforma, o grabados como los realizados por el colectivo Brigada Cultural Subversiva. En la música, géneros como el rap, el punk o hip hop son los más escuchados cuando hablamos de subversión. Estos existen de manera comercial, teniendo grandes exponentes a nivel mundial. Sin embargo, surgen en las calles, donde los jóvenes son quienes inventan las letras y profundizan en las vivencias cotidianas. El arte genera comunidad, y el arte subversivo es capaz de incitar el diálogo en torno a problemáticas sociales, haciendo así crecer los movimientos para los cuales fue creado. Continuamos hablando aquí en Trending sobre este tema en tendencia que ha sido el arte subversivo. Samuel nos presenta en esta cápsula otras manifestaciones artísticas, evidentemente desde otras disciplinas. Y estamos platicando con Ab de ¿Qué Museo? Ustedes lo conocen en TikTok y en YouTube, canal muy grande, muy exitoso. Ren, pues retomando la conversación, es este sentido de que a veces vemos algo fuera, insisto, por ejemplo, de esta exhibición, sino por ejemplo, el arte contemporáneo es algo que muchas personas les genera mucho ruido de, pues, cómo eso es arte. Hay cosas que a veces son como demasiado simples que se exhiben en museos, ¿no? Sí, sobre todo con el arte contemporáneo. O sea, si ves una obra, por ejemplo, de Caravaggio, este pintor italiano, pues no te queda ninguna duda de que esas pinceladas de óleo, pues sí pertenecen a cualquier espacio de exposición, pero de pronto tener un plátano pegado a la pared, pues sí te lleva a preguntar de, ¿será que todos somos artistas y todos apreciamos el arte? Es arte, sí. Entonces, pues justamente sobre eso, Ab, también lo presentaba Samuel en la cápsula. El arte subversivo por naturaleza es más cercano a los jóvenes, o sea, al tener esta condición, tú lo decías, de retar algunas de las estructuras sociales, de retar ideológicamente, ¿es algo que está más apegado de manera natural a los jóvenes? ¿Cuál es su relación con las juventudes del arte subversivo? Sí, pues de hecho sí tiende a estarlo, porque para empezar, prácticamente es parte casi no natural de la juventud que necesite distinguirse o diferenciarse de las generaciones que antecedieron a la suya. Entonces, básicamente debido a esta especie de naturalidad o tendencia del joven de rebelarse, ¿no?, a sus generaciones anteriores, resulta ser prácticamente obvio, ¿no?, que sus expresiones artísticas o las que corresponden a su generación vayan también contra estos principios o valores o creencias, tradiciones, costumbres con las que están adecuadas, ¿no?, las generaciones anteriores. Entonces, creo que sí hay de alguna manera cierto enlace casi natural entre las juventudes y el arte subversivo ante el orden, ¿no?, en el que se presentan. Que sí hay que también a veces distinguir entre la mente de un artista y la mente de un espectador, porque las generaciones anteriores, aun cuando socialmente, digamos, tienden a ser tradicionalistas, la verdad es que si hablamos de un artista, ellos de alguna manera suelen tener una mente un poquito más abierta en ese sentido. Entonces, sí, es un tema también bastante
bastante complejo hablando de eso, ¿no? Esto también nos llevaría entonces a nuestra siguiente duda, y es que, por ejemplo, los jóvenes disfrutamos mucho de este arte subversivo, pero entonces estaríamos hablando también en esta área, Beto, de que los jóvenes somos quienes iniciamos este movimiento hace cuánto, 10, 20 años. Entonces, ¿de qué temporalidad estaríamos hablando, del arte subversivo? O sea, ¿ha surgido hace cuántos años o cuánto tiempo tiene en la escena artística? La verdad es que sí considero que tengo una visión un tanto romántica en este sentido, pero creo que la práctica de hacer arte, un artista ya es como tal una persona subversiva, no tanto porque vaya contra el orden político-social en el que se encuentra. Muchas veces el arte busca prolongar, ¿no? Ese orden, ese sistema del cual surge, a veces lo alaba, a veces lo halaga. Entonces, más que cualquier otra cosa, es porque el dedicarse al arte en sí mismo suele ya ser subversivo, ¿no? En nuestras épocas se correlaciona mucho con este comportamiento con estos comentarios de qué vas a vivir, ¿no? Qué padre que estudias arte, pero aparte, ¿qué estás estudiando? Pero desde su origen ya es una actividad que de alguna manera suele ser subversiva. ¿Por qué? Porque en la prehistoria, por ejemplo, la gente que se dedicaba a hacer estas pinturas rupestres que ya conocemos, que hemos visto en películas, en imágenes, en internet, etcétera, este arte prehistórico se hacía en los tiempos libres de las personas que hacían el arte prehistórico. Y hablar de tiempos libres en la prehistoria es muy complicado, porque la gente tenía como prioridad sobrevivir, y pues en esta necesidad de buscar los mecanismos, los medios necesarios para poder sobrevivir, el arte era algo que realmente no preocupaba, ¿no? Entonces, que una persona en sus tiempos libres decidiera tomar registro, ya sea con fines mágicos o con fines meramente narrativos o qué sé yo, que tomara esta decisión de pintar, de dibujar, de plasmar en una cueva las manos, los animales, el entorno, ya era bastante subversivo, ¿me explico? O sea, ya dedicar ese tiempo libre a otra cosa que no fuera como prioridad sobrevivir, ya era subversivo. E incluso lo podemos aplicar en cualquier contexto temporal, porque si hablamos, por ejemplo, de la interpretación de la realidad, del arte como esta visión nueva de lo que se está viviendo a través de la experiencia sensorial, aunque, por ejemplo, ¿no? Esta obra busque de alguna manera retratar de manera lo más fiel posible a lo que están viendo nuestros ojos, como lo es el hiperrealismo, aún aunque la interpretación quiera ser muy fiel a lo que estamos viendo, la verdad es que hay cierta necesidad en querer congelar la postura de la persona, su sonrisa, su mirada. Entonces, de alguna manera, el crear arte, ¿no? El ser artista, el disfrutar del arte, ya es una actividad en sí misma subversiva. Sí, o Qué sea, bonita respuesta. no, y además, o sea, es que tú lo acabas de decir, lo acabas de decir, o sea, en la actualidad, si tú conoces a un estudiante de poesía, de literatura, lo dijiste perfectamente, ¿no? O sea, tomando lo de los conceptos de la primera parte, está rompiendo con el orden tal vez económico, porque al final de cuentas, pues ajá, hoy se impulsa que los jóvenes puedan tener un crecimiento, un desarrollo económico a través de una licenciatura, y mucha gente dice, pues estudias arte, pues como que no vas por ese camino. Entonces, como esa reflexión de que ser artista en la actualidad es ser subversivo por sí mismo, pues nos deja mucho que pensar, Ren. Al mismo tiempo, como las obras de arte subversivas buscan generarle esa reflexión, te haríamos la pregunta de, pues, ¿qué podemos hacer? O ¿qué nos toca a nosotros como consumidores de arte, como gente que va a museos o que escucha música en muchas manifestaciones, cuando nos enfrentamos o sea, nos topamos con una obra que nos salta, que nos incomoda, que sí nos provoca ese rechazo inmediato? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque al final de cuentas, derivado de la obra de La Avenida del Señor, pero en general, ¿qué es lo que nos toca a nosotros cuando tenemos ese rechazo inmediato de esto seguramente no es arte porque no es lo que yo considero arte? O sea, ¿qué es lo que tenemos que, pues, hacer, reflexionar, pensar frente a una obra como esa? Creo que tendría que dividir mi respuesta en dos. La primera sería destinada precisamente para quien ya es un espectador, digamos, un poquito educado en el tema de ir a museos, de ir a galerías, de ir a conciertos de orquestas, de ópera, etcétera. Si tú eres un espectador que ya tiene cierta
como costumbre, ¿no? De ir a este tipo de eventos, expresiones culturales, bueno, mi mejor consejo, mi mejor sugerencia es síguelo haciendo, porque tendemos, ¿no? Quienes ya de alguna manera tenemos cierto tiempo apreciando el arte en sus diferentes caras, en sus diferentes facetas, ya tenemos una tendencia a saber que la obra que estamos viendo probablemente nos hable de algo que no nos vaya a gustar o que no conozcamos. Últimamente se ha dado mucho que de repente conocemos obra de artistas que son de otro país y necesitamos necesariamente, perdón por la redundancia, ¿no? Pero necesariamente tenemos que acercarnos a otro contexto para tener una especie de comprensión de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, o de la película que queremos ir a ver, o de etcétera, cualquier expresión artística. Entonces, para el espectador que ya tiene tiempo yendo a museos, yendo al cine, yendo a conciertos, etcétera, bueno, síguelo haciendo. Y para la persona que de alguna manera quiera acercarse y todavía no ha tenido esta oportunidad de hacerlo porque el mundo del arte le intimida o porque no sabe cómo hacerlo o por la razón que quieran, creo que esa persona, lo mejor que podría compartir con esta persona es, mira, recuerda que no todos pensamos igual, porque si todos pensáramos igual, bueno, dicen por ahí, no, nadie estaría pensando. Entonces, siempre existe un diálogo entre la gente que nos rodea y nosotros mismos. Y por medio del arte se da un diálogo bastante bonito porque es un diálogo sin una necesidad de una especie de este cruce de palabras agresivo o violento, ¿no? Sino más bien por medio de la apreciación. Entonces, un ejemplo que se puede dar en nuestra época, que estamos justamente a vísperas de la ceremonia de los Oscar, es que una de las películas que está nominada a Mejor Película, de hecho, es la de Cónclave, que Cónclave suele ser rechazada tajantemente de principio por la comunidad religiosa católica, porque piensan que esta película es una especie de crítica hacia su fe o hacia la práctica religiosa en sí misma del catolicismo, cuando si tú le prestas atención resulta ser más bien una crítica dentro del mismo sistema de la iglesia. Claro. Es una especie de observación sobre la gente corrupta que hay adentro, sobre las mentiras que suele haber, y de hecho también es una especie de reconocimiento, porque te plantea una situación que tiene que ver con personas, y las personas nos equivocamos. Entonces, Cónclave es el vivo ejemplo, es el claro ejemplo de que no necesariamente lo que estás viendo es una crítica tajante de lo que tú crees o de lo que de tu sistema de valores. Entonces, mi recomendación para esta persona que quiere empezar y que se encuentra con algo que parece desafiar sus valores es: tómatelo con calma, establece un diálogo y pregúntale al artista, ok, ¿qué me quisiste decir? Esto no necesariamente significa que vas con el artista y le escribes por Instagram, oye, ¿no? O sea, puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas, muchos artistas suelen contestar sus mensajes, pero más que eso, hacerlo de manera implícita, ¿no? O sea, investigar en internet, afortunadamente todos tenemos al alcance de nuestra mano una herramienta muy poderosa, entonces, investigar de dónde es, ¿no? Porque si esa persona, por ejemplo, cree lo mismo que yo de entrada, ya sé que lo que me está presentando no es una crítica a lo que creo, sino probablemente dentro de ese mismo sistema de creencias. Entonces creo que le ofrecería estos dos consejos a estos dos tipos de personas. Pues muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestra entrevista. La verdad es que tus respuestas fueron bastante filosóficas, más allá de darnos algún punto de partida a partir del arte. Entonces, te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros. Yo creo que yo me quedo sobre todo con esta parte de generar conversación, ¿no? Al final, el arte también busca esta parte del diálogo, de cuestionarte, de estar en este constante crecimiento personal y en sociedad, Beto. Entonces, me parece que con este programa damos cierre a este tema de, si bien nunca vamos a terminar de entender qué es el arte, sí podemos hacer estos planteamientos de cómo acercarnos al arte. Sí, te agradecemos mucho, qué bueno que has podido estar con nosotros aquí en Trending. Es un gusto, chicos. Y yo también, por ejemplo, ya para cerrar y despedirlos a todos ustedes, pero justo esto que nos dijo de también analizar desde dónde viene, que relacionándolo con nuestro programa de hace unas semanas de Emilia Pérez, justamente era parte porque era problemática este film, estaba retratando una sociedad, la mexicana, desde otro punto de vista. Entonces, yo también de acuerdo contigo, Ren, fue un programa muy enriquecedor y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que en Trending estamos todos los miércoles aquí discutiendo sobre las tendencias en redes sociales a las 20:30 horas, por supuesto a través de la señal de TV UNAM, la repetición los sábados a las 19 horas, así que pues nos vemos la siguiente semana con más temas en tendencia entre los jóvenes. Un gusto, Ren, como siempre. Un gusto. Nos vemos.